RTP. La doctora Mónica Luzárraga. ¿Ve usted? ¿Se lanza o no se lanza a la alcaldía? ¿Cómo? Enclavado. Claro, Enclavado. Usted es así, audaz, ¿no? por supuesto. Ay, y las declaraciones de su líder. Mi líder está en el cielo. Ah, Mi no, líder pero está su en- líder, hablamos del líder político. ¿Ah? Yo no tengo líderes políticos. Usted no ha comulgado. Yo no he jurado la con el bandera del correísmo. correísmo, no. Ah, no ha comulgado. No. Bienvenida, qué gusto Esos tenerla. fanatismos son ajenos a mis posturas democráticas, en Bueno, realidad. me alegra porque ahí somos. Buenos días, don Ramón. Buenos días, tenerla aquí siempre es un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, comienzan mis compañeras con la entrevista. Ok. Abogada Luzárraga, qué gusto tenerla aquí y bueno, felicitarla porque de este periodo electoral, previo ya a las elecciones y un calendario avanzando de manera bastante rápida, usted ha sido una de las candidatas que de manera oficial y directa pues ha dicho voy por la alcaldía de Guayaquil, es la en firme, más allá de las sospechas que se tienen. Pero yo sé que le han hecho mucho esta pregunta, pero me gustaría poder tener la respuesta aquí en nuestros micrófonos. ¿Cómo recibió ese tuit del expresidente Rafael Correa cuando prácticamente usted de alguna otra forma simpatizaba, o lo había mostrado de esa manera, simpatizaba con la visión del expresidente, además había mostrado también una admiración hacia él? Yo lo recibo con la madurez que lo tiene que recibir cualquier persona que está construyendo algo más que una candidatura. Y hay algo que también he dejado claro. Yo no soy ni precandidata ni candidata. He dicho que seré candidata en caso de que se cumpla esta quizás visión y promoción que yo estoy haciendo de que realmente la postura no solamente de la izquierda, sino incluso de la centroizquierda, sea salir en consenso. Dicho eso, creo que ahora más que hablar de la descalificación personal, que ya también se ha hecho visible en las redes sociales sobre todo, y luego del mensaje del economista Rafael Correa, a quien yo sí le digo presidente, porque obviamente es presidente, no solamente presidente histórico del Movimiento de la Revolución Ciudadana, creo que siempre lo voy a recibir como lo que es. Y lo dije ayer, siento que el presidente tuvo una reacción que estaba predestinada a la creación de la discordia que se dedicaron a hacer después del Foro por la Democracia, la Libertad y la Autonomía. Fue toda una serie de páginas articulándose alrededor de ya encontraron reemplazo. Esto es como cuando tu novio se consigue una nueva enamorada y todo el mundo, uy, pero es que esta es más guapa, uy, pero es que ya la olvidaste, uy. Y claro, cayeron ante eso porque en estos climas en donde estamos debatiendo estas situaciones, pues evidentemente es lo que buscan. Dividir es la única forma de obtener ventaja. Entonces, yo no lo he tomado como un ataque personal, yo no alabo a las personas, y eso le decía aquí a don Ramón. Yo no alabo personas, yo alabo ideas, yo sigo principios, creo en proyectos, creo en que las ideas están por encima de cualquier persona. Para no entrar a un debate de orden filosófico para el cual está usted muy bien preparada, ¿qué haría con el Guayaquil de hoy? Con este Guayaquil que está para algunos culipandeando. Si tuviera que administrar Guayaquil, ¿cuáles serían los ejes de ese tema? Más allá de su deseo social, ¿cómo articula la sociedad? Si primero vamos a tener que plantearnos es qué clase de modelo de ciudad queremos. Y para mí la ciudad tiene que ser una ciudad que responda precisamente al bien común, que responda al interés social, que responda a la lógica de que no pueden seguir existiendo brechas, y yo le digo, Ramón, hasta favelas dentro de la ciudad de Guayaquil, en donde la realidad de sectores, por ejemplo, nosotros históricamente tenemos cuáles son los barrios de Guayaquil y nos vamos a los sectores nuevos de Guayaquil, que incluso en Sociovivienda hay uno que se llama el Nuevo Guayaquil, el Nuevo Ceibos. Y son situaciones que escapan totalmente de la lógica del guayaquilenismo, donde la gente incluso siente que ir al centro de Guayaquil es ir a visitar algo que ellos no conocen, que no sienten. Y por eso una de las cosas a las que nosotros apuntalamos es a recuperar cuál es el sentir cívico del guayaquileño, para luego, a través de ese sentir cívico guayaquileño, sí generar una ciudad mucho más inclusiva, que no la va a construir Mónica Luzárraga desde su visión, sino desde la lógica y desde el aporte de muchísimas personas que tienen ideas para Guayaquil, que pueden ser quizás voces legítimas para esa construcción, desde el control, desde la seguridad, desde la reconstrucción del tejido social, que usted también lo ha dicho en varias ocasiones. Usted tiene clara la estructuración de una arquitectura social, pero ¿cuál sería la arquitectura urbana que usted tiene en cabeza? Una ciudad ordenada, una ciudad que no responda a la lógica del maquillaje, del bordillo, de la cera y de la palmera,
sino que sea una ciudad que se pueda transitar, una ciudad en la que se pueda vivir, don Ramón. Y ahí hablamos de algo importante que para mí tendría que ser lo primero en debatir, y es la recuperación de todo el casco urbano de Guayaquil, hablando del centro de Guayaquil, para que no siga siendo y no siga respondiendo a esa lógica de haber convertido el centro de Guayaquil en una suerte de comercio general, de bodegas por todos lados, que hoy, por ejemplo, en el sector de Eloy Alfaro le ha costado la vivienda, el comercio, a muchísimos sectores alrededor de la bahía. Eso en principio. Y luego, una ciudad ordenada, sí, pero ordenada no desde la lógica de la expulsión, pero acá hay muchas personas que hablan, por ejemplo, del comercio informal, pero no le dan al comercio informal ningún tipo de otra opción para que puedan en realidad tener lo que productivamente es Guayaquil, una ciudad de gente que sale todos los días a camellar, como decimos los guayaquileños, ¿no? Adelante, Sofía. Le quisiera preguntar, doctora, buenos días. ¿Qué significa la posibilidad de ser una candidata en un tiempo tan álgido políticamente? Sabemos que el gobierno no les gusta las voces de oposición o cualquier persona que no piense igual que el presidente. ¿Qué significa tener una oportunidad de poder ser esa voz que represente a los ciudadanos o a la mayoría de ciudadanos? Esa voz podemos ser siendo o no siendo candidatos. No es necesario ser candidato y no es necesario estar sentado en un puesto de elección popular para convertirte en una voz disonante y luego también para convertirte en objeto de persecución por parte del gobierno nacional. Y eso hay que dejarlo claro. Cualquiera de nosotros hoy, hablando de frente y claro, podemos convertirnos en en objeto de persecución por parte del presidente. ¿Qué significa para mí? Asumir un riesgo que quizás muchas personas hoy no están dispuestos a dar, muchas personas capaces, brillantes y sobre todo que tienen o comparten el mismo espíritu cívico de Guayaquil, hoy están replegados bajo la lógica de yo no quiero arriesgar mis empresas, mi patrimonio e incluso mi familia, porque lo he dicho claramente, hoy ser candidato o candidata te puede representar perder la vida o la libertad. Y me dicen, ¡estás exagerada! Y digo, sí soy exagerada porque la cárcel hoy en día puede ser el riesgo de la vida. Eso es eso, pero asumir el riesgo es también de valientes. El miedo no ha cambiado absolutamente nada en ninguna parte de la historia. Doctora, le he escuchado muy atentamente hablar sobre Guayaquil, lo que han hecho también mal las administraciones, algo que caracteriza todavía, porque sigue siendo alcalde de la ciudad de Guayaquil, y más allá de él está su visión de ciudad que tuvo, es la reconstrucción del tejido social, que fue la visión de Aquiles Álvarez, ¿no? O es la visión aún de Aquiles Álvarez hasta que termine su periodo. Si usted tendría que ser candidata y el día de mañana si encuentra un apoyo, ¿cuál sería su visión de ciudad? Porque le escuchaba, habría que analizar la visión de ciudad. Pero usted es una guayaquileña, es alguien que ha vivido aquí, que sabe. Para usted, ¿qué falta todavía por hacer por Guayaquil? Para mí lo primero es crear las condiciones sociales para que la vivienda no siga siendo una vivienda sin planificación, que es una de las grandes problemáticas que tiene Guayaquil en su crecimiento irregular y sin planificación. Precisamente por esa situación particular que se da en los sectores periféricos de Guayaquil es que no logra cohesionarse, por ejemplo, la prestación de servicios públicos de calidad, que en ocasiones sí dependen exclusivamente del gobierno local. Y en ese caso, para mí, ese es uno de los primeros puntos que quizás sí estuvieron en el plan de gobierno de Aquiles Álvarez, pero que no se llegaron a desarrollar, porque 4 años ciertamente son insuficientes, y más cuando en el periodo de esos 4 años tenemos que incluso el alcalde Aquiles Álvarez, a través de una maniobra de instrumentalización de la justicia penal, ha terminado encarcelado, y hoy quien está en el sillón de Olmedo sentada, pues hasta cierto punto, y los mismos mensajes que aparecen del propio movimiento que la respalda son que hay una ausencia. Eso nos preocupa, sí, porque quizás hubiera sido importante, si no, continuar como ellos proponen, ¿no? Continuar siendo la visión, continuar con esta visión aquilista que se ha generado en Guayaquil, pues sí sentar las bases para que quien sea que venga tome las mejores ideas, tome los mejores proyectos, tome las mejores visiones, que no solamente son de las de Aquiles Álvarez muy probablemente, sino aquello que sí funcionó en su momento en Guayaquil, corregir lo que haya que corregir y mejorar lo que haya que mejorar. Pero para mí el tema de la vivienda y el crecimiento irregular, sobre todo en el sector de las invasiones, sumado al tráfico de tierras, es una de las problemáticas que históricamente no se han atendido en Guayaquil. ¿Cómo enfrentar el tráfico de tierras? Alguna vez conversaba que es más rentable urbanizarse a Rondón o invadir tierra. Y en relación inversión, ganancia, la invasión de tierra es un negocio que ha enriquecido a mucha gente y que ha servido de instrumento político para algunos políticos, recuerdo. Para convertirse en figuras políticas. Aparte de que ahí nacieron los Valerios y una serie de cuestiones que los conozco perfectamente,
Yo recuerdo claramente que la maquinaria que apoyaba la invasión de todo eso que está alrededor del hospital, el hospital universitario, era con maquinaria del Consejo Provincial, gobierno de Nicolás Lapente. Entonces, veía eso. ¿Cómo contener esa expansión de una ciudad mientras el sector agrícola no tiene una respuesta porque la tecnología va desplazando gente y la urbanización rural es muy pobre? Ayer conversaba con alguien que es importante. Vienen ingenieros agrónomos zamoranos que quieren ser contratados, pero quieren vivir en Guayaquil, no quieren vivir en el campo. O sea, van en la camioneta y regresan todos los días. No viven en Babahoyo, no se quedan en un lugar como para generar una sociedad. ¿Cómo resolver ese problema que es una relación migración-campo, que es de la época... Las capitales, y en este caso las capitales productivas, siempre van a atraer gente, siempre van a atraer ciudadanos, porque el modelo que promete Guayaquil es un modelo en donde, como sea, vas a obtener recursos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y esto no es algo que pueda hacer solamente Guayaquil, Ramón. También, y ahí viene, por ejemplo, la lógica de quien pueda ser prefecto o prefecta del Guayas, es mover las economías de esos sectores rurales, de esos cantones aledaños a la ciudad de Guayaquil, para de alguna u otra manera, no, si bien prohibir o restringir la movilidad social necesaria hacia la ciudad de Guayaquil, pero sí garantizar que el campo, que el sector rural tenga mejores condiciones de vida, para que no se siga esta lógica de tengo que mandar a estudiar a mis hijos a Guayaquil para que sean alguien en la vida. Eso en principio, y eso tiene que ver más con una articulación, si bien provincial, si bien nacional. Luego usted me dice cómo prevenir y cómo erradicar por completo el tema de las invasiones, que se constituye a su vez en tráfico de tierras y que genera grandes ingresos. Hay dos mecanismos. La primera es sancionar adecuadamente a quienes cometan tráfico de tierras, y hoy la justicia no le da ningún tipo de respuesta a eso, porque el último proceso de tráfico de tierras que yo conozco fue en el año 2014. De ahí no se ha hecho nada. Y luego tienes invasiones actualmente. Pero también, ¿qué le estás dando a la gente? A la gente que va a buscar a ponerse en el lado de Nuevo Mapasingue, junto a Socio Vivienda. ¿Por qué está ahí? Porque le gusta vivir en la precariedad, porque le gusta vivir a punto de que la casa se le caiga al piso. No, vive ahí porque no tiene otras opciones. Y ahí tiene que haber un enfoque de vivienda social. O porque es un buen negocio. Sí, para los que compran. Claro, porque la gente tampoco tiene. Para Claro. el que posee, porque hay inclusive gente que tiene una casita aquí, otra casita allá, y se van moviendo. Don César, buongiorno. Buenos bienvenido. días. Adelante con una pregunta. Don Ramón. Don César, buongiorno. Guten Morgen, adelante. No podríamos decir con exactitud en este momento cuántos de los votantes de la izquierda en Guayaquil o afines al correísmo o que tienen apego por el actual, todavía alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, están buscando a un candidato que sea primero oposición, y cuántos están buscando un candidato que tenga una agenda de trabajo y que, claro, para mantener credibilidad, igual tenga diferencias con el gobierno. ¿Cómo manejar la relación de, en caso de llegar a ser alcaldesa de Guayaquil, la relación con el gobierno nacional? Porque, por un lado, la confrontación directa vemos que resulta en la pérdida de control de la ciudad, pero también colaborar con el gobierno, hemos visto el caso de Marcela Guiñaga, también termina en perder el cargo. ¿Cómo navegar? Primero hay que tener claro, César, y agradezco la pregunta, que no estamos ante cualquier clase de gobernante. Es un gobernante que opera bajo la lógica de o estás conmigo o estás contra mí. Y un estadista no puede responder a esa lógica. Alguien que gobierna, y sobre todo el contexto en el que se gobierna, no puede incluso condicionar la entrega de recursos, no puede condicionar la colaboración justa y necesaria que tiene que haber entre una ciudad y el gobierno central. Más cuando en discusión también está, por ejemplo, la pérdida de la autonomía y quizás hasta cierto punto la eliminación de cualquier forma de administración local independiente. Por eso es que te propone como candidata a la mamá, porque dice, bueno, con ella sí va a funcionar todo. Y eso quizás es hasta un mensaje para cualquier persona que intente ser una opción de oposición. ¿Qué podemos hacer nosotros? Sí, pelear con dignidad, como históricamente se lo ha hecho, por los recursos de Guayaquil, por la autonomía de Guayaquil, por la libertad y sobre todo por el respeto a los derechos fundamentales, que tiene que ser una lógica no de una persona, no de personas puntuales, sino el sentir de todos los ciudadanos. El ciudadano no puede terminar resignándose a, es que solo nos va a ir bien si el que se sienta ahí se lleva con el presidente. Entonces si no se lleva con el presidente, entonces nos volvemos enemigos. El ciudadano tiene que estar consciente que esa es la realidad. Y más que convertirnos en opositores, como tú has indicado,
ser adversarios de ideas. Y siento que se ha desplazado totalmente ese tipo de debates a la descalificación personal, al insulto, a la persecución. Y entonces, ¿cómo tiene que responder la ciudadanía? La ciudadanía tiene que responder movilizada en el diálogo. Y tú dijiste algo que es importante en el foro y en algunos de los editoriales que has comentado. Podemos pensar totalmente distinto. Podemos estar sentados en las antípodas del pensamiento. El uno es una vereda y el otro otra vereda. Pero tenemos voluntades. Y la única voluntad que nos puede unir es la voluntad de cambiar no solamente la ciudad, sino la óptica con la que estamos mirando el país. Y eso implica por defender el Estado de Derecho, defender los derechos de las personas, defender la libertad y sobre todo en los contextos de los gobiernos locales, defender, cueste lo que nos cueste, la autonomía. El Ecuador ha exigido históricamente que haya un gobierno fuerte, rígido. Usted lo escucha, necesitamos a alguien fuerte, rígido. ¿Ha llegado ese hombre? No, ¿fuerte en qué, Ramón? Yo le pregunto. Porque aquí la fortaleza está en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la militarización, en el toque de queda, en la excepción. Pero al final la gente decía, quiero un gobierno fuerte que venga y ponga freno a la delincuencia. La pregunta es, ¿qué ha cambiado con respecto a la seguridad de este país desde que está gobernando el presidente de la República actual? No ha cambiado absolutamente nada. Entonces, ¿qué es la fortaleza? La fortaleza es la construcción de esa gobernabilidad sustentada en los gobiernos locales, en el trabajo articulado, en la entrega de obra pública, que finalmente va a terminar generando en la ciudadanía esta cohesión con este gobierno es fuerte, pero me está dando resultados. Este gobierno es fuerte porque está pensando en todos o en todas, independientemente si le caen bien o no le caen bien. Esa es la fortaleza que creo que persigue el ecuatoriano. ¿Qué lectura le da al caso Progen? Creo que aquí estamos en los penales. Buenos días, Nino. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Mire, hay quienes dicen, ya nos salvamos, ya, no nos llamaron a formulación de cargos. No se entiende la lógica de los delitos que se cometen contra la administración pública. Y nosotros decimos, no, acá los casos palpables de corrupción saltan a diario. Y lo que tiene que generarse en la ciudadanía no es esta percepción del doble rasero al que nos están acostumbrando. Que para unos la justicia es súper expedita y la cárcel es la única consecuencia, y para otros es la impunidad absoluta. Yo espero y aspiro realmente que quien resulte elegido fiscal o mujer u hombre, fiscal general, tenga el decoro, la decencia y la capacidad y voluntad de ser realmente un referente al servicio de la sociedad y no al servicio del gobierno. Adelante, Astrid. Doctora. No me diga doctora, dígame, Mónica. No, suena más formal. Pues. Pero es que no soy doctora. Son las formas. La bata. Son las formas de la Pero doctora no jurisprudencia. No, ya no existe el título de doctor en jurisprudencia. Los antiguos nomás tenían títulos de doctor. Abogada, entonces, pero abogada. Ya que estamos en el tema electoral y me quedé con esa duda, si existe un candidato del aquilismo, como usted lo ha señalado, ¿se suma a esa propuesta? Si los números le dan a otra mujer u otro hombre la capacidad de liderar el proyecto de unidad y de consenso, yo ni siquiera participo, por si acaso. No es que, no le tocó la alcaldía, entonces que vaya por la concejalía. No, yo seguiría haciendo lo que estoy haciendo, trabajar, litigar, ¿Y por enseñar. qué no aceptaría hacer un pacto que consolide y ser la primera o la última? Lo importante es sumar una elección de eso, por ejemplo. Porque yo creo firmemente que las concejalías hoy están mal entendidas, Ramón. Bueno, Hoy parecen que las concejalías son todos lo que está pasando ahora en Guayaquil, por ejemplo. No está el alcalde y la línea comunicacional es, está vacío el sillón de Olmedo. No, tenemos una alcaldesa subrogante. El sillón de Olmedo no está vacío. No puede haber una invisibilidad del rol de la mujer que hoy está ocupando el cargo de alcaldesa subrogante. Y todos los concejales están articulados alrededor de creer, y se los digo firmemente, de creer que lo que tienen que hacer es salir a hablar de Aquiles, cuando hay una ciudad que está esperando respuestas, cuando ellos se supone que responden a las lógicas de los distritos a los cuales representan, de los sectores a los cuales representan. Entonces, ¿en qué están convirtiendo al Consejo Cantonal? ¿En un grupo de personas alzamanos que solamente van a ir a sentarse y que no responden a sus territorios? ¿O necesitamos gente que realmente responda con técnica, con eficiencia y sobre todo con las demandas sociales a las que dicen representar a esas concejalías? Si me ubican y si yo puedo aportar en alguno de esos espacios, perfecto. Pero ojo, esto no se entiende como que yo voy a salir, no, es que ahora me voy a poner por otro partido para quitarle la alcaldía a Ale. No lo voy a hacer. Eso no va a ocurrir. Adelante. Le quisiera preguntar, porque he escuchado a muchos ciudadanos decirlo a lo largo de los años, ¿qué piensa como solución de transporte a un sistema de transporte fluvial?
Se lo habló un poco con el alcalde, pero no hemos visto planes concretos. ¿Ve esto como una posibilidad para una posible candidatura o en realidad no es un eje que usted piense que es fundamental en estos momentos? Para mí hay un desaprovechamiento total de la condición natural de Guayaquil como puerto, primero. Y luego por todo el contexto natural del tema del río Guayas y de sus aledaños, el estero, etcétera, ¿verdad? Podría haber una respuesta ahí, pero que no se siga la lógica de, me gustaría que por allá arriba pase algo y entonces nos lanzamos con un proyecto que no sirve para absolutamente nada. O sea, que hay que ser serios. No puede primar el interés económico de alguien, sino realmente soluciones que vayan a solucionarle algo a la ciudadanía. Y eso ameritará tener estudios además completos, que además no se puede usar simplemente como el tema de la isla de Santay, es que solo es turístico. No, hay que repensar que las cosas tienen que funcionar desde distintos sectores, desde distintas estructuras, para solucionar lo que a muchos nos ha preocupado, el tema de la movilidad y el tema del tránsito en la ciudad de Guayaquil. Pero tampoco es la única solución, por si acaso. A ver, estimada abogada. Aquí hicimos doctoral, hasta que no tienen el título por cariño, por docto o docta. Tenemos muchos una duda, ¿no? ¿Es posible gobernar la ciudad de Guayaquil sin coordinar con Daule, San Borondón y Durán? Porque, claro, el transporte de las cooperativas van de un cantón al otro, porque el uso de suelo de una ciudad afecta a la otra. Yo te bajo los prediales y te doy permisos y te descalabro tu plan urbano a ti, el vecino. ¿Cómo usted manejaría la relación, incluso si hay gente de ADN o de un movimiento de izquierda tal vez peleaba con usted en esas otras alcaldías? ¿Cómo manejaría la relación? No te adelantas a decir que vamos a pelear, no vamos a pelear. Hipotéticos. Todos los que de alguna u otra manera conocemos la lógica expulsiva de la ciudad de Guayaquil, sabemos que Daule y San Borondón tiene sobre todo muchísima gente guayaquileña que no encontró lugar en Guayaquil y tuvo que ser desplazada hacia estos sectores. Hay que repensar la lógica, y aquí viene un tema de la mancomunidad, incluso de los conurbados. Yo decía incluso, y lo planteábamos quizás como unas posibilidades que está en la Constitución, ¿no? El Distrito Metropolitano de Guayaquil, que articule políticas en realidad de vinculación entre todos aquellos cantones que no solamente están hermanados por los límites territoriales, sino también por las necesidades, también por los requerimientos, sobre todo en el contexto de este tráfico que se hace todos los días por acá y que amerita una solución que no puede depender únicamente de Guayaquil, sino que también tiene que repensarse desde la lógica de Daule y desde la lógica de San Borondón. Y te quiero decir algo. Para el que vive en Daule es más grave el tránsito que aquel que vive en San Borondón. No sé qué pasa aquí afuera en esa intersección, que para la gente que vive acá es mucho más engorroso llegar a Guayaquil. Lo que también nos motiva a pensar es que esta ciudad de Daule, por ejemplo, esta parte satélite de la Aurora, está pensada únicamente para el tema de desarrollo de vivienda y desarrollo comercial, al punto que no tienen parques, y eso es importante también decirlo. ¿Por qué no se enfoca el desarrollo del empleo para la gente del satélite o incluso para la gente de la ruralidad en el propio cantón? Porque es que la lógica de la movilización que todos los días tienes de Daule, San Borondón a Guayaquil es porque las fuentes de empleo siguen en Guayaquil, porque los trabajos siguen en Guayaquil, y esto genera un éxodo de todos los días que finalmente termina generando que los impuestos se paguen acá, pero todo el peso, todo el costo de la movilización que a diario representa está allá, y eso implica nuevamente estudios, gente profesional, gente técnica que vea esto desde una lógica global y no desde una lógica excluyente de solamente me interesa lo que pasa en Guayaquil. Usted ha dado una solución jurídica importante para el tema de ese Guayaquil metropolitano, algo parecido a lo que tiene Quito, que Correcto. Tienen otras ciudades en el planeta. ¿La Constitución lo permite? Sí, claro. Okay. Y necesitamos el 7% del padrón electoral. Sí, ¿no? Sí. Entonces, animémonos a hacer eso, porque yo creo que esa es la vía para resolver. Vamos, el Distrito Metropolitano. Toca. Bueno, buenos días. Don Nino, adelante, aunque está usted atendiendo llamadas internacionales, entrevistas internacionales. Está en otro nivel ya. Está en otro nivel. ¿Cómo que no es así? No ponga rojo. Son los internacionales. No hay problema, me voy en la liga a decir que está en esa vaina. ¿Cómo crees? Adelante. Quiero, justamente, cara a su última respuesta, quiero aprovechar, teniendo aquí yo le voy a decir doctora por respeto, sobre todo pues por la jerga entre colegas, pero ¿es tal vez ese el legado que usted quisiera dejar si llegara a la alcaldía? Porque, y eso lo comentábamos con un invitado hace unos días,
ir hacia un distrito metropolitano, por ejemplo, como propuesta, supone incluso incorporar ese nivel de gobierno con una elección por encima de los alcaldes que lo proponen. Correcto. Ese es el legado que a usted le gustaría dejar, digamos, de resultar favorecida en esta elección. Y lo pregunto desde ya, más allá de que, suponiendo que ocurriera, depende también de otras decisiones. ¿Le gustaría a usted prorrogarse hacia 8 años o usted considera que 4 es suficiente para plasmar la visión que usted tiene sobre la ciudad? El distrito metropolitano y la construcción que tú bien has indicado, que incluso ameritaría ya desplazar en ciertos puntos a los alcaldes de cada uno de los cantones que van a estar mancomunados, va a tener cierta resistencia. Si se hacen 4 años o se hacen 8 años, acá lo importante no es perennizarse, no es prorrogarse, sino dejar sentadas las bases y la explicación de por qué ese camino pudiera ser un beneficio para recuperar la autonomía y sobre todo para tratar las problemáticas que nos aquejan en conjunto a los cantones que están territorialmente unidos para hacer una solución real. Si tú me preguntas a mí, Mónica Luzárraga lo plantearía, sí, lo plantearía desde el día 1, incluso a costas de que me caiga todo el mundo encima, pero lo plantearía porque es algo primero que está previsto en la ley, que está previsto en la Constitución y que además tiene una lógica de gobernabilidad que te da mejores condiciones incluso para enfrentar ciertas problemáticas que tienen los cantones. Si eso nos lleva probablemente en un futuro a tener que extendernos hacia lo legítimo que también es gobernar hasta un máximo de 2 periodos, pues bienvenido sea. Y si no es así, Nino, pues tampoco es así, porque al final esto no se trata de ella va a ser la única candidata o él va a ser el único candidato. Se trata de quien el pueblo elija y quien el ciudadano o ciudadana confíe y le entregue los espacios de gobernabilidad por 4, por 8 o por 2 si te quieren sacar antes. Acá no hay que sentirse que uno es dueño del poder cuando llega, porque realmente el dueño del poder es el pueblo. Para despedirme, el cuentito. ¿Cuál cuentito? Ikigai, la razón de vivir. Ese es en japonés. Cada amanecer, Aiko encendía una lámpara antes de abrir su pequeña tienda de té. No buscaba fama alguna. Barría el polvo como quien pule una estrella. Calentaba el agua como quien despierta el río. Sonreía al primer cliente como si el mundo empezara allí. Un día, la lluvia arruinó sus caminos y nadie llegó. Aiko sirvió una taza para sí mismo, escuchó el vapor y comprendió que la vida no era una montaña lejana, sino ese instante sencillo que pedía cuidado. Desde entonces cada gesto fue puerto, semilla y canto. Su ikigai, es decir, su razón de vivir, respiraba en lo mismo, en lo propio, sosteniéndola cuando el mar se volvió oscuro y enseñándole a renacer sin estruendos. Y creo que Guayaquil requiere de ese renacimiento, sin estruendos, sin estridencia, sino con el trabajo sencillo de cada uno de nosotros. Mis compañeros continúan en la mañana en RTP. RTP.